un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde y por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así ya sabes, tienes una cita con nosotros, así que riega la voz porque mira, traemos invitados de lujo. Y esta tarde sí que está presente, pero antes de presentarla, pues hombre, tenemos que tener aquí a nuestro lado a la anfitriona también del programa, la doctora Yaira Ortiz. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más aquí al programa El Atrio de los Gentiles. Nos llena de muchísimo gusto que Estamos sigan contentos, con nosotros esta trayectoria de puertorriqueños, de puertorriqueñas, que como nosotros nos encanta decir, hacen patria trabajando, construyen la civilización del amor a la que todos estamos llamando día a día, granito de arena tras granito de arena para construir nuestra sociedad. Así mismo y como decía aquí el doctor Juan Rodríguez, la invitada de hoy, pues evidentemente no es una excepción. Tenemos con nosotros a la jueza, ex jueza del Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la licenciada Carmen Ana Pesante Martínez, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos del Atrio de los Gentiles, con una trayectoria que eso es para escribir una autobiografía. Yo me imagino que tiene muchísimas historias interesantes que compartir con nosotros en la tarde de hoy, egresada de la Universidad de Puerto Rico, profesora de universitaria, seminarista también para la Academia Judicial Puertorriqueña, jueza del Tribunal de Apelaciones, miembro activo y ahora mismo vicepresidenta de la Junta Examinadora para aspirantes al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. Así que damos la bienvenida a la licenciada Carmen Ana Pesante Martínez. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí, por este contacto directo con nosotros y por darse la visita por el caluroso Ponce. Bienvenida. Gracias, muy amable, es un gusto compartir con ustedes en la tarde de hoy. Qué bueno, ¿verdad? Que está aquí con nosotros y nos sentimos, ¿verdad? Muy honrados de tenerla aquí. Y siempre en nuestro programa queremos, ¿verdad? Que la gente que nos está escuchando, pues conozcamos un poco de nuestro invitado. Y de verdad que tenemos tantas preguntas con ese currículum vitae que nos ha dado. Pero antes yo quiero, ¿verdad? Que conozcamos ¿quién es Carmen Ana Pesante Martínez? ¿Dónde nace? ¿Dónde estudió? ¿Qué ha pasado en ese desarrollo, verdad, para hoy estar con tantos honores, verdad, aquí en Puerto Rico? Pues mi nombre, ustedes lo dijeron, Carmen Ana Pesante Martínez. La gente que me conoce me dice Carmita. Yo soy la hija de don Eduardo y doña Carmen, a quien se les ocurrió la pésima idea de morirse. Soy mi único hermano, Ángel Eduardo Pesante, mi esposo que está en el estudio, que llevamos 43 años de casados. Fue mi pareja en el Senior Prom de Santa Mónica. En el 1972 tuvimos 8 años de novio y nos casamos ya siendo abogados. Tenemos un único hijo que es la luz de nuestros ojos, que es Enrique Eduardo. El nombre fue fácil porque mi suegro se llamaba Enrique, mi esposo Henry, mi papá Eduardo, mi único sobrino Eduardo, mi único hermano Ángel Eduardo, pues era o Enrique Eduardo o Eduardo Enrique. Esas eran las únicas alternativas. Henry, cuando fue a inscribirlo,
Yo le digo, te apunto el nombre. Mira, pero ¿cómo va a ser? Como yo se me va a olvidar el nombre. ¿De aquí a allí? Sí. Y como sabemos de los cuentos que hace. Así es. Pues yo siempre me gusta hacer esas entradas triunfales. Y me dio por parir con el huracán Hugo. Anda. Así que cuando él regresa de inscribir al registro, viene como con el rabito porque le entró la duda de si era Enrique Eduardo o era Eduardo Enrique, pero acertó. Enrique Eduardo, el nene, pues siempre cumple en septiembre cuando hay un huracán. Ay, caramba, y sí. Pues en el 17 que vino María. Yo lo acompaño en los sentimientos. María la mala, ¿verdad? Porque María siempre nos evoca cosas buenas, pero esa no fue tan buena. Pues Enrique Eduardo fue profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, a cargo del programa de inglés para los de primer año. Tuvo una oportunidad extraordinaria de hacer un doctorado en UCLA, y está en UCLA desde el 2020. Yo estudié en mi escuela elemental, intermedia y escuela superior en la Academia Santa Mónica, un colegio católico que ahora es laico. Fue lamentablemente de los que se cerró por problemas de matrícula. De ahí, pues, fui directamente a hacer el bachillerato en artes. Como yo siempre supe que quería estudiar leyes, me di el lujo de hacer un bachillerato en algo que me llamaba mucho la atención, pero que sabía que las oportunidades de trabajo no eran altas, en sociología y antropología. Ya. Con el carácter que yo tengo, si me graduaba y no seguía estudiando, con toda probabilidad iba a ser gerente en un fast food, en el turno diurno, ¿verdad? Porque lamentablemente, ¿verdad?, las exigencias educativas. Y hice el bachillerato en 3 años y entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Me gradué en el 78 y tuve la bendición de trabajar en el sitio que quería trabajar. Qué bien. Que es en la Sociedad para Asistencia Legal. Yo entré a la sociedad por mis méritos. Yo era la líder de Niñas Escuchas, de la hija del director ejecutivo. De María, mira para allá. Y la formación en mi casa, tanto para mi hermano como para mí, pues siempre estuvo el escutismo involucrado con todos los postulados del escutismo. Mis papás no tuvieron título universitario, venían de áreas de mucha privación económica, pero sabían el valor de la educación. Y en el último pujo pélvico de mi mamá nos echó la decencia, el trabajo honesto, claro, que lo veíamos en el ejemplo de mi papá, de mi mamá. Y yo tuve una niñez, una adolescencia, una vida muy feliz, muy plena, muy plena. He hecho lo que me llena. He estado rodeada de personas a quien quiero mucho y me quieren mucho. Dios me bendijo con un compañero de vida que me permitió desarrollar al máximo las potencialidades. Un colaborador, claro, un hijo maravilloso, unos papás maravillosos, un entorno. Soy una bendecida, tengo amigas y amigos que nos reunimos con frecuencia. Estoy hablando de amistades de 55 años. Que se vuelven familia. Claro. De uno estar en kinder, otro estar en primero y seguir ese y pues y a quien mucho el Señor le da, pues tiene una obligación de dar mucho. Mucho más. Así es. Sí. Con grandes privilegios vienen grandes responsabilidades, y eso es sinceramente parte de lo que debemos crear conciencia en nuestro país. Tenemos
unas poblaciones muy privilegiadas que han gozado. Yo le comentaba a unos compañeros, tenemos que crear conciencia de que el solo tener acceso a estudios universitarios, nosotros lo hemos normalizado, pero en realidad es un privilegio tanto dentro de nuestro país como a nivel mundial. Es un privilegio que no todo el mundo goza, el simple y sencillamente tener ese acceso a una educación superior justa, económica, porque dentro de todo en Puerto Rico la educación superior es económica en comparación con otros estados de Estados Unidos, y de esa manera crear conciencia de los privilegios y las bendiciones en las que vivimos para poder reciprocar entonces a nuestra sociedad, al ente, a la comunidad en donde nos desarrollamos, es en amor, en respeto y también en responsabilidad social. Y de esa manera pues quiero encaminar la próxima pregunta con ese marco de entrada. Entra a trabajar a lo que nos conocemos comúnmente como SAL, la Sociedad de la Asistencia Legal. Y la población que atiende SAL es una población rechazada, marginada en muchísimos casos aquí en Puerto Rico. ¿Cómo se da ese servicio comunitario dentro de lo que es SAL? ¿Qué es lo que hace SAL? Porque tal vez algunos de nuestros radioescuchas no conocen lo que es SAL. Pues la Sociedad para Asistencia Legal es una entidad sin fines de lucro que el grueso de sus ingresos constituyen fondos públicos o el sellito que se pone en las declaraciones juradas, en las escrituras, pero no es una agencia de gobierno y da servicios a personas acusadas de delitos que son indigentes. A cada rato vemos en la televisión que los policías le hacen las advertencias a un sospechoso: mire, usted tiene derecho a estar a permanecer callado. Exacto, a permanecer callado, todo lo que diga va a ser usado en su contra. Y usted tiene derecho a un abogado, y si no tiene los recursos, pues el Estado le va a poner uno. Pues Asistencia Legal es ese abogado. Por tanto, es un cliente que en el saque, por utilizar una expresión coloquial, no tiene dinero. Ya le quita un atractivo. El perfil del cliente de Asistencia Legal es un perfil de una extracción socioeconómica de pobreza, el combo, a veces baja escolaridad, en muchas ocasiones dependencia a drogas, familias disfuncionales. Y ese es el cliente que tiene Asistencia Legal, que obviamente el sistema le ha dado duro y no tiene por qué confiar en nadie. Y el primer escollo que tiene el abogado de Asistencia Legal es ganarse la confianza de su cliente y después pelear con el sistema. Para mí fue bien gratificante porque cuando yo tuve el privilegio y la bendición de que yo estudié y a tiempo completo. O sea, si yo no me graduaba con buenas notas, si yo no hacía las cosas a uno, pues mira, merecía que me dieran de palo. Porque yo fui estudiante a tiempo completo. Cuando yo llego a Asistencia Legal, por decirlo así, me había estrujado muy poco con la vida. Por decir de unos amigos de nosotros, pues mira, Carmita, a ti te dieron los trompos bailados y las chiringas voladas con abanico. Y yo siempre dije, no, yo quiero trabajar en asistencia legal, no en servicios legales, que es excelente, pero atiende la parte civil. Asistencia legal atiende la parte criminal, delitos, imputaciones de delitos. Y siempre yo he dicho que, bueno, por la demografía de ustedes, yo llevo posiblemente más tiempo de abogada antes de que ustedes nacieran. Yo siempre he dicho, esa película exquisita, que es lo que el viento se llevó, que uno de los protagonistas, Red Butler, que le decía, mira, Red, ¿por qué cuando el sur estaba ganando, tú estabas en las salas de baile y no te unías al ejército? Y entonces cuando la gente tuya empezó a perder,
pues a ti se te ocurre entrar al ejército. Y la contestación del magistral fue, lo que pasa es que yo tengo una fascinación por las causas perdidas. Y a mí yo tengo una fascinación, por ejemplo, el boxeo, que no es una cosa que me fascine, pero hay unas peleas que hay que verlas como cuestión cultural. Pues, ¿a quién tú vas? Y yo digo, ¿quién todo el mundo piensa que va a perder? Pues a ese es el que yo voy. Y en asistencia legal, un año en asistencia legal son 10 años, 15 años en la práctica por lo intenso. Y allí yo me hice abogada. Allí aprendí de unos maestros excelentes, Chepo Concepción, que cuando yo llegué a la oficina me dijo, otra abogada más. Tú no serás como fulana de tal. Y entonces me dice, a mí las que me gustan son las personas que cuando yo les dé una orden, brinquen y al mitad de brinco arriba pregunten hasta cuándo. Y yo dije, wow, y esa era mi primera experiencia laboral seria. Sí había sido asistente de cátedra de don Efraín González Tejera, un ser humano exquisito. Pero trabajo, ese era el primero y esa fue la bienvenida, pero aprendí un montón. Me expuse a todo. No hay gente que sea totalmente buena, ni hay gente que sea totalmente mala. Nosotros llegamos con unas herramientas y unos pueden, a veces lo que tú tienes de herramientas es una, a veces tu caja está llena. Pues al que tiene la caja llena de herramientas se le tiene que hacer por lo menos difícil. Y eso es lo que hay, ¿verdad? Y yo no defendía personas, yo defendía derechos, porque todos, no podemos descartar que en algún momento dado estemos en una silla de los acusados. ¿Tenemos licencia de conducir? Sí. Podemos en algún momento distraernos y causarle daño a otro ser humano y vamos a estar en esa posición. Claro, qué bien que sí. De hecho, la escucho, ¿verdad, licenciada? Con mucha pasión por lo que hace, ¿no? Y mencionó ahorita que conocía que iba a estudiar Derecho. ¿De dónde sale esa pasión? ¿Cómo la descubrió? Bueno, siempre, y lo hacemos todavía, cuando ven una persona que es picoreta, que habla mucho, que siempre a lo mejor se mete en lo que nadie la llamó, que se pone a defender a alguien, o si tú dices sí, pues por cuestión de pasarla bien, pues yo voy a decir que no. Y yo me imagino que era algo así también, porque en el ambiente que yo me crié en mi casa, todas las opiniones eran valiosas. Cada uno desde su perspectiva, pero todo lo que uno decía, y pues lo oían, a veces lo descartaban, pero siempre te explicaban de por qué esto sí, por qué no. Y yo me imagino que es eso. Siempre en las escuelas a veces hacen los días estos de las carreras y viene alguien a hablar. Y pudiera darse el caso de que las personas que fueron a hablar de la abogacía, pues me cautivaron más. De hecho, yo soy la primera abogada de mi familia. Así que no es porque papi era abogado o porque tenía un tío, no, sino simplemente. Y la verdad que hasta en eso he sido bendecida, que pues esas disyuntivas que se confrontan los estudiantes, que se les pide que a tan temprana edad se decidan, pues yo ya estaba decidido. A lo mejor en el camino yo digo, bueno, yo creía que esto me gustaba, pero no me gustaba, y no, me fascinó y he tenido unos trabajos que los he querido. En asistencia legal estuve 16 años. Salí directo de asistencia legal para lo que era el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Al mismo tiempo, pues daba clases en la Facultad de Derecho, estudiantes nocturnos, de Derecho Penal Sustantivo, Procedimiento Penal.
y recursos de seminarios a abogados, seminarios a los jueces de nuevo nombramiento, jueces de salas especializadas o salas de lo criminal, y en la reválida llevo desde los 80. Todas las etapas, desde redactora cuando los había, que ya eso no lo hay, correctora, hasta miembro de la Junta. Qué bien, qué bien. Toda una trayectoria, es toda una trayectoria donde yo personalmente pienso que ha marcado muchísimo. Sí le encanta el derecho, sí se apasiona mucho por la defensa de los derechos, especialmente de las personas que no tienen voz y de las personas marginadas, pero también como que le gusta mucho la educación aquí a la licenciada Carmen Ana Pesante. Pero así se nos acaba el primer segmento, así que vamos a una pequeña pausa, no se mueva nadie, que continuamos en breve con los micrófonos de El Atrio de los Gentiles. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles, y esta tarde estamos conversando con la licenciada juez Carmen Ana Pesante Martínez, que mira, si usted todavía no ha escuchado el primer segmento, espere y reprodúzcalo de nuevo porque ha estado exquisito. Yo quería preguntar, porque pues, estuvo ¿cuántos años en la Sociedad para Asistencia Legal? 16. 16. Y yo entiendo que es dinámico, ¿no? Pero ya luego la nombran juez del Tribunal de Apelaciones, que no es, no digo tan dinámico, pero no tiene esa dinámica de estar con los clientes. Sí, es otra normativa también de trabajo. ¿Cómo pasa eso? Y claro, quiero comenzar, que ¿cómo la nombran juez? Bueno, esa pregunta, ¿verdad? Como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Pues lamentablemente en el país, pues hay un sistema donde el gobernador nombra, nomina, y el Senado confirma. ¿Qué quiere eso decir? Pues que el gobernador tiene que saber quién tú eres, o a través de sus asesores decir quién. Pues mis referencias, cada cual pudiera pensar que me alejaban de un nombramiento en la judicatura, porque en el 1994, ustedes no se deben acordar, sí, pasa la historia, sí hubo un referéndum con relación a limitar el derecho a la fianza y el aumento de los jueces del Tribunal Supremo. Y pues con relación al aumento de los jueces del Tribunal Supremo, aunque yo tenía mi opinión, pues esa no era una batalla que yo iba a dar ni a favor ni en contra, pero con relación al derecho a la fianza, sí. Y más cuando en ese momento yo dirigía la oficina más grande de asistencia legal, y empezamos a concienciar a las personas de que, mire, los pueblos no ceden derechos, y a concienciar de lo valioso que era el derecho a la fianza, y de que tenía sus cortapisas, que no era una cuestión irrestricta. Claro. Y literalmente fui bien vocal en contra de lo que en ese momento el gobierno quería, que era eliminar el derecho absoluto a la fianza, muy vocal en programas de televisión, programas de radio, en seminarios, moderadoras, y obviamente era una posición en contra. Pero había un ser que lamentablemente se fue bien temprano, que en ese momento quería montar un tribunal diversificado, y teníamos amigos mutuos, que no sabíamos que teníamos amigos mutuos, y siempre en Puerto Rico las mujeres en puestos que tradicionalmente le ocupan los hombres, a lo mejor quieren poner un token, ¿verdad? Pues yo no... Efraín Rivera Pérez, que llegó después, fue juez del Tribunal de Apelaciones, fue juez del Tribunal Supremo y lamentablemente falleció en un accidente de motora, joven. Pues
pensó que yo podía hacer esa plantilla sin conocernos personalmente. Y me acuerdo que cuando nos citaron a Fortaleza, a un comité, a mí me citaron 1 hora y yo vi que los que estaban citados en horas posteriores los llamaban primero. Y yo, sin cultura jurídica, o sea, mi cultura es de asistencia legal, de que usted se pone el puñal en la boca, usted le da una patada a la puerta y dice, aquí estoy yo, lista para pelear con el sistema. Pues yo le dije a la secretaria, oiga, hay gente que estuvo citada para 1 hora posterior a la mía y han pasado. Y la secretaria me dice, no, mire, licenciado, lo que pasa es que el licenciado Efraín Rivera Pérez, que era el principal asesor del gobernador en esa área, quiere estar en su entrevista. Se supone que allí yo hubiese unido unos puntos, pero no los uní. Y pues tengo buen sentido del humor, siempre lo he mantenido, y le digo, mire, lo que pasa es que por un hombre que no sea mi marido, yo no quiero más de 15 minutos. Y nos reímos y esperamos un rato más y todo el mundo salía a los 10, 15 minutos de la entrevista. Y cuando me tocó mi turno, yo estuve como 1:30, 2 horas. Y yo la verdad me sentía cómoda. Claro. Puedo decir que no meneé ninguna pala, que eso inclusive lo decía Efraín, que no había recibido llamadas mías. Y tuve esa oportunidad. ¿Cómo hice la transición? Pues mire, yo pasé un mal rato en asistencia legal y dije, ay, yo me voy. Y mi ayudante, Lili Ortiz Puig, una mujer excelente, falleció con un cáncer a los 50 y pico de años. Y me dijo, yo te voy a buscar los papeles. Y el investigador, Carlitos, yo te voy a recoger todo. Y dije, no, hay un problema en Puerto Rico, que el primer disuasivo es llenar la solicitud de juez. Es el primer, le preguntan a uno, bueno, de todo. Y ellos lo hicieron todo, buscaron, todo. Y cuando me tocó firmar, ya se me había pasado el coraje que tenía. De verdad, y firmé como quien... Y se dio. Y después que se dio, el gobernador tenía una muy buena costumbre que cuando iba a anunciar los nombramientos del Tribunal de Apelaciones, invitaba a Fortaleza, tenía una conversación y después en una conferencia de prensa lo anunciaba. Y me acuerdo que hizo esta pregunta que es general, que ¿qué ustedes esperan, verdad, de su desempeño? Habían algunos que habían sido jueces del tribunal de primera instancia y yo les dije, mire, yo soy una mujer agradecida. Y la única manera que yo le voy a demostrar mi agradecimiento es que digan, la comunidad jurídica y quien sea, qué buen nombramiento usted hizo. Esa es la única forma que yo voy a poder demostrar mi agradecimiento, porque no pueden tener otra expectativa que no sea esa. Y yo dije, yo hasta este momento lo que he practicado es el derecho penal. Yo juré un 1 de noviembre y el 2 de noviembre empecé en asistencia legal. O sea que yo de lo que estaba familiarizada era con el derecho penal, con las reglas de procedimiento penal, derecho constitucional, evidencia. Pues pregúntame sobre derecho civil, daños y perjuicios, familia, pues lo que había estudiado en la formación en la escuela de derecho. Claro. Y me di a la tarea de ponerme al día. Y no fue traumático, fue exquisito, fue bueno. Porque yo no me había dado cuenta que mi normalidad era tener la prisa, que mi normalidad era atender crisis tras crisis, de tener la adrenalina siempre bien alta, de hacer escritos y comparecencias donde yo decía, si hubiese tenido 2 días más o 3 días más, a lo mejor el trabajo lo pulía, pero había literalmente que reproducir o intentar reproducir el milagro de los panes y los peces. Y de momento me encuentro yo
en el Tribunal de Apelaciones con un silencio, con que nadie fuera de lo que era mi responsabilidad me estaba diciendo, tú tienes 24 horas para hacer esto, con recursos de oficial jurídico, con secretaria, que pues llegó un momento en que yo tenía asistencia legal, la secretaria para mí porque era jefa, pero si no, había que compartir la secretaria en un pool de secretarias. Uno tenía 15 casos, 10 casos por día, si estaba en vista preliminar, y no tenía hora de llegar a casa, porque si veía un caso por jurado y explotaba, como quien dice, a lo mejor el caso que uno esperaba ver no lo veía, y el que no esperaba ver lo ve, o si el jurado se fue a deliberar y el juez no lo quiere secuestrar, o sea, y ahí en el Tribunal de Apelaciones pues tuve tiempo y lo disfruté. Sí. Siempre yo he hecho muchas cosas. A veces me dicen que tengo mucha energía. Yo bueno, Dios la cuida. Últimamente, pues los años no pasan en vano, pero sí hago muchas cosas. Pues yo, como les dije, pues yo soy la mamá de Enrique Eduardo, la esposa de Henry. Pertenezco a la parroquia, que el párroco es Monseñor Mario Guijarro. Henry es monitor de misa de los sábados a las 5. Soy la vecina de Juli, de Chu, o sea, voy a hacer compras. Me fascina leer. De hecho, el otro día una de las cosas que tengo en agenda es poner en orden los libros. En mi casa hay libros por donde quiera. Y yo cumplo año el 18 de julio e hicimos una fiesta. Vino mi hermano de Estados Unidos, mi cuñada, mi sobrino, el nene. Estaban los amigos. Y como me conocen, pues me regalaron el grueso de los libros, de los regalos. Eran libros. Siempre llaman, mira, tienes tal cosa, ¿no? ¿Qué tú quieres? Y recibí una cantidad enorme de libros. Y yo, pues, por ejemplo, pues del 18, 19 de julio para acá, pues te puedo haber leído 12 libros, algunos sobre 1000 y pico de páginas, por decirte algo, pues las memorias de la gobernadora Sila Calderón, las últimas novelas de Isabel Allende, Violeta y El viento sabe mi nombre. Siempre la leo por disciplina, porque antes decía más temprano que tarde, ya estoy diciendo más tarde que temprano. Voy a descubrir a la mujer que escribió La Casa de los Espíritus, de Amor y de Sombra, Eva Luna, los cuentos de Eva Luna. Claro. Tiene que salir. A Rosa Montero, a una de mis escritoras favoritas, que es Almudena Grandes, que gracias a Dios no leí la primera novela de ella, porque si lo hubiese leído no hubiese leído más ninguna. Julia Navarro, una novela exquisita, que es la primera novela de la periodista puertorriqueña Rosita Marrero, cuando arropa la nostalgia, la ubica en Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX, y todo eso, y tengo 2 o 3 que todavía quedan. Sí, no, periódicamente, cada 3 semanas, cada mes, yo voy a chinchorrear a las librerías del pueblo de Río Piedra. Claro. Librerías que llevan años, tiempo, sí. Que antes de entrar posiblemente me tenga que tomar una Benadryl, ¿verdad? Para la alergia. Y hay estudiantes a nivel de maestría y doctorado que dicen, mire, lea tal cosa, y me exponen a otros escritores de todas partes del mundo, y a corrientes, o sea, me gustan las novelas que se enmarquen en la historia, por eso Almudena Grandes, que se enmarca en sus novelas históricas en la Guerra Civil Española, el ascenso de Franco. Julia Navarro con Dime quién soy y dispara que ya estoy muerto. Estoy leyendo una que se publicó a principios del 2023, que es
bueno, no es extraño, porque esos pueblos toda su vida han peleado, donde los protagonistas principales uno es palestino y otro es árabe. Y entonces, en algún momento confligen y coinciden sus vidas y se llama De Ninguna Parte. Y se llama De Ninguna Parte porque dice, cuando a ti te cortan tus raíces, tú eres. Qué bonito, de ninguna parte. Wow. Hemos hasta clase de literatura hemos cogido en la tarde de hoy, que tanto nos gusta. Habla de su participación en la vida parroquial. ¿Cómo compagina entonces esta vida de fe enmarcada en la Iglesia Católica dentro de toda esa diversidad de roles de profesionales y también personales? Pues mira, uno... la interrumpo antes de continuar, en un mundo en el que se cuestiona mucho a las personas de fe. Sí, no es fácil. Uh-huh. Ser cristiano y ser católicos a veces cuesta. Uh-huh. Pero como dice la canción, I'll never promise you a rose garden. O sea, me gusta. No. Primero, la base de mi hogar. Mi mamá era católica, practicante, perteneció a una cofradía. Mi papá era como muchos católicos, ¿verdad? Que tú le preguntas, ¿cuántos católicos hay en Puerto Rico? Y te van a decir, qué sé yo, 1 millón y pico. No, mira, no. La pregunta que quisiste hacer cuando me contestas que 1 millón y pico es si fueron bautizados por la Iglesia Católica. Entonces, esas cifras son astronómicas. Pues mi papá es creyente, pero iba a la iglesia cuando mi mamá lo obligaba. Y las actividades sociales, porque siempre trabajó mucho, trabajó 6, 7, para darnos la calidad de vida que nos dio. Y estudié en una escuela católica. Después, pues, me caso con una persona que su familia es católica. Mi suegra una católica practicante. Como todo en la vida, uno tiene unos periodos que está más frío que en otros, uh-huh. Pero siempre, tanto en el hogar que me crié, como en el hogar que después formamos Henry y yo, pues siempre, mínimo, hemos sido 3 uh-huh. en la casa, siempre temerosos del Señor y aspirando a ser los más humildes de los siervos del Señor. Uh-huh. La parroquia de nosotros, que es una parroquia que es un monumento histórico desde los 1700 y pico, es la de la iglesia del pueblo de Guaynabo City. Estoy consciente que vengo del parking, ¿verdad? Ponce y lo demás es parking. Bueno, yo soy de Mayagüez. Yo soy de Mayagüez, la sultana del Caribe. Y hasta Pedro renegó del Señor. Y ese envolvimiento en la parroquia uh-huh. se da porque el párroco mío y las personas que le ayudan es como si fuera una iglesia pequeña. Ya, claro. Donde el párroco es de los que saluda, uh-huh. donde le da oportunidad al que quiera trabajar y siempre está corriendo algo en la parroquia, siempre. Claro. Y siempre, inclusive cuando llegó el señor arzobispo de San Juan, pues nos recibió y él invitó a una cena, y éramos solo 10 jueces católicos, digo, por lo menos católicos fuera del closet, o sea, porque sabrá Dios si algunos pues lo eran. Ahí he tenido la bendición. El periodo fue un periodo bien triste. Cuando es que conozco al arzobispo, estaba de obispo de Caguas, el padre obispo Rubén Antonio, estaba
Monseñor Álvaro Corrada en Mayagüez, Monseñor Eusebio en Fajardo, Humacao. Y fue la época bien triste cuando los fiscales empezaron a citar a los obispos para que dieran información sobre el periodo bien triste de la acusación a ciertos sacerdotes. Y ahí pues entro yo a dar un poquito la mano y me quedo dando la mano. Hemos tenido la oportunidad en colaborar con el Código de Ética para el personal y asuntos de la pastoral que interactúa con menores de edad y adultos vulnerables, Código de Ética, que sigue los lineamientos de Roma y de la Conferencia Episcopal. El Arzobispado de San Juan tiene ese código. Hemos tenido la oportunidad de en 2 ocasiones revisarlo junto con el ex juez Irán Sánchez Martínez y el que hace originalmente el código, que es un ayudante, licenciado Samuel Soto, ayudante del arzobispo, y hemos tenido la oportunidad de darle seminario a todos los sacerdotes y los diáconos, los principales de escuela, directores de escuelas católicas sobre el código. Y siempre, de hecho, hace como empezando el curso escolar, lo damos a escuelas católicas, obviamente, que están cubiertas por el código no digo que la aspiración sería eliminar totalmente esa conducta nefasta de pedofilia, pero no hacer como mal hizo la Iglesia en el momento histórico, de que no solamente el dolor que se le causó a las víctimas, sino cómo se trató el asunto, que se trató de barrer por debajo de la alfombra, y ahora no, ahora pues la Iglesia ha pedido perdón, el Santo Padre ha pedido perdón, y no va a haber cosa que no se haga, que no sea poco, para que cosas como estas no se repitan. La fragilidad humana es la fragilidad humana. Claro. Y de una vez aprovecho esta ocasión para pedir mucha misericordia y para que no prejuzguemos. Dejemos que el que tenga que hacer su trabajo lo haga, respetando los derechos de todo el mundo, porque hay cosas que somos bien rapiditos en opinar, pero no tenemos todos los elementos del juicio. Ni la educación. Ni la educación. La educación lo resolvemos. Mire, los que sepan, que nos eduquen, que nos eduquen. Pero a veces nos gusta prejuzgar. Mire, en una ocasión, en un periódico del país, cuando era un periódico de circulación general, sale una primera plana de que en Piñones había aparecido un cuerpo de una persona con un varón con sombras en los ojos, el pantalón abajo y con un scarf, un pañuelo en el cuello. Y había aparecido en un sitio que le decían el Lover's Lane de Piñones. Pues mire, si es chiquito, tiene 4 patitas, tiene un bigotito y dice miau, pues tenemos 2 alternativas, o es gato o es gata. No nos quedamos. Pues con esa información, ¿cuál es el mensaje que se quería llevar? ¿Verdad? ¿Cuál fue la realidad? La realidad es que este muchacho fue a dejar a su novia, lo secuestran, el scarf es con lo que lo ahorcaron. Claro. Las sombras en los ojos es que cuando él está en etapa o en proceso de descomposición, pues la piel va cambiando de coloración y por eso era ese color morado, verdoso, etcétera. Y los pantalones es que cuando el cuerpo está en descomposición se hincha y la tela del pantalón se dio.
O sea, esa familia experimentó 2 muertes. Eso así. Prejuzgamos. Mire, vamos a dejar que los que sepan, y todo el mundo estamos hablando del elefante que ha acabado de pasar, pero nadie menciona al elefante por su nombre, pero sabemos de lo que estamos hablando. ¿Verdad? Vamos a dejar que se investigue, que se encauce como se ha encauzado, a mi juicio, correctamente, y después se adjudican responsabilidades si alguna. Así que yo trato siempre que la iglesia o las personas que componen la iglesia me ocupan, si puedo y si creo que tengo la capacidad para ayudar, la duda ofende, ayudo. Ustedes tienen, bueno, tú acabas de decir que si Mayagüez, pero el Ponce y el gran canciller de la Universidad Católica es un ser humano extraordinario. Padre Obispo Rubén Antonio es graduado de Santa Mónica del 1966, por ahí él es un poquito mayor que yo. Valga la aclaración. Sí, pero poca cosa. Y le he podido dar la mano, entiendo yo, a él y al presidente de la Pontificia en Pecusa, ¿verdad? Que está tan estrechamente ligada con la Pontificia, con la universidad, que bajo ello está Radio Católica, la librería, las concesiones, y nos damos con relativa frecuencia. Últimamente no nos reunimos presencialmente, pero venimos aquí a la Junta de Síndicos y nos reunimos y tratamos. Que es una vinculación directa la que tiene la licenciada Carmen Ana con la universidad y con la iglesia. Agradecemos entonces en la tarde de hoy a la licenciada Carmen Ana Pesante por haber estado con nosotros. De verdad que ha sido una conversación muy amena, instructiva y entretenida. Y en las mismas palabras de ella, en estos momentos, no solamente Puerto Rico, sino el mundo entero, necesita que miremos nuestras problemáticas con misericordia. Que miremos todo lo que nos está ocurriendo con misericordia, con compasión y con amor al prójimo. Así que ha sido todo por la tarde de hoy. Los esperamos la próxima semana en el Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.